Well, I know you really enjoyed the great music. Sé que han disfrutado de la buena música. Let's take a moment and say thank you to our band and singers. Vamos a agradecer Grateful a for los them. músicos, a los cantantes, que le dieron la alabanza a esta noche. Hey, I want to teach you tonight from 1 Thessalonians chapter 2, verses 7 through 9. Quiero que hablemos esta noche de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 a 9. And I gave two different titles to this message. Y la realidad es que le di dos títulos diferentes a este. One is the Lord's model of a great leader, Uno es el modelo de Dios de un gran líder, or a look into the heart of a mother. o también una mirada al corazón de una madre. But before I introduce the message, I want to share something that's in my heart. Pero antes de compartir este mensaje, me gustaría compartir algo que está en el corazón. I wrote a good bit a couple of years ago on the stewardship of influence. Hace algunos años escribí sobre la mayordomía de la influencia. Anyone's life who connects with others has influence. Cualquier persona que logra conectarse con otra tiene alguna clase de influencia. You'll influence your spouse, you'll influence your children, Influencias a tu esposa, influencias a tus hijos, you'll influence your friends. influencias a tus amigos. Everyone has been influenced. Todos hemos sido influenciados. So I wrote 5 questions. Así que escribí 5 preguntas. So I want you to think with me for just a moment. Así que quiero que pienses conmigo por un instante. Now, you won't answer all this right now, Ahora no tenés que responder todas ahora, but I hope you'll think about it. pero espero que por lo menos pienses en ellas. Who influenced you? ¿Quién te influenció a vos? So if someone were to say, I really enjoy my relationship with you, God has blessed you, who influenced you? Quizás alguien te dijo, bueno, realmente agradezco por mi relación contigo, me ha sido de edificación. Bueno, ¿quién te influenció a vos? Second question is, how did they influence you? La segunda es, ¿cómo te influenciaron a vos? Third question is, when did they influence you? La tercera pregunta es, ¿cuándo te influenciaron a vos? But listen to this question. Pero escuchá esta pregunta. Why did they influence you? ¿Por qué te influenciaron a vos? Now, let me tell you the difference in a person really becoming a good leader. Ahora, déjame mostrarte la diferencia cuando una persona se convierte en un gran líder. The fifth question is really the real answer. La quinta pregunta es la verdadera respuesta. What have you done with their influence? ¿Qué has hecho con esa influencia? See, when someone influences me, I ought to begin to emulate the life of that individual. ¿Ves? Cuando alguien me va influenciando a mí, yo tengo que empezar a emular, a copiar esa influencia que he recibido. Now, bottom line, as a Christian, the Lord Jesus Christ has influenced me. El resumen en realidad es, como cristiano, el Señor Jesucristo me ha influenciado a mí. And so now His life is in me, I know His Word, and I'm to live that life in those words. Ahora su vida está en mí, debo vivir su vida y también hablarla en palabras. Some people go through life talking about who influenced them, Algunas personas pasan la vida hablando de quién los influenció, but never emulating that life to others. pero nunca emulando o mostrando esa influencia hacia otros. And so as a result, your life will not influence others as at all. Así que como resultado su vida nunca va influenciando a otros para nada. So if God's used someone to influence you, Así que si Dios utilizó a alguien para influenciarte a vos, use that influence for God and for good. tenés que utilizar esa influencia para Dios y para el bien. I'm going to read a passage of scripture in just phrases. Voy a leer un pasaje de la Escritura y algunas frases en realidad. And I want you to listen to what the Bible says about a mother as a leader. Y quiero que entiendas lo que la Biblia dice en cuanto a una madre como un líder. The Bible says, "But we were gentle among you, just as a nursing mother cherishes her own children." Dice la palabra, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. So affectionately longing for you. Dice, buscando de una manera afectiva a ti. We were well pleased to impart to you not only the gospel of God, but also our own lives. Porque hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Because you had become dear to us. Porque habéis llegado a ser muy queridos a nosotros. For we remember, brethren, our labor and toil. Porque os acordamos, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, For laboring night and day, that we might not be a burden to any of you,
como trabajando de noche y de día para que no ser gravosos a ninguno de vosotros. And we preach to you the gospel of God. Y les predicamos el evangelio de Dios. After I read this passage, Después de leer este pasaje, I saw that Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, vi que Pablo, bajo la inspiración del Santo Espíritu de Dios, was speaking of the office of a pastor or a spiritual leader, estaba hablando sobre el oficio de un pastor o un líder espiritual, and he was using the mother as a metaphor. pero utiliza a la madre como metáfora. And I'm going to define some of these words. Y quiero definir algunas de estas palabras. And so I want you to listen to what I wrote. Y quiero que entiendas y prestes atención a lo que escribí. Now remember, I was raised by a single mom, Ahora, recordad que yo fui criado por una madre soltera, so from 7 years on up. de los 7 años en adelante. When I was 16 years old, I dropped out of high school A los 16 años abandoné la secundaria and really lived for the next few years with no purpose or direction in life. y realmente viví los próximos años sin ninguna dirección ni propósito en la vida. And then someone invited me to church, Hasta que alguien me invitó a la iglesia. and I was privileged to hear the gospel. Y tuve el privilegio de escuchar el evangelio. And God used His word to convict me of my sin Y Dios utilizó su palabra para convencerme de pecado and bring me to a saving relationship with Jesus Christ. y traerme a una relación salvadora con el Señor It was Jesucristo. in those days that I began to think God has a purpose for my life, Fue en esos días que empecé a pensar, Dios tiene un propósito para mi vida. and God has a purpose for your life. Y Dios tiene un propósito para tu vida. And as we study His word Y al estudiar su palabra and spend time fasting and praying, y gastando tiempo en ayuno y en oración, God begins to speak into our life and make His call clear upon our lives. Dios empieza a hablar a tu vida y a hacer su llamado claro para tu vida. So this passage was very dear to me Por eso este pasaje es tan cercano a mí, because of my relationship with my mother. por la relación que yo tuve con mi madre. I was a mama's boy. Yo era un nene de mamá. There were 6 of us, Éramos 6 en total, 4 boys and 2 girls. 4 muchachos y 2 chicas. But I was the one that would get up on Saturday morning and go grocery shopping with my mother. Pero yo era el que se levantaba los sábados por la mañana para ir al supermercado a hacer las compras con la mamá. So till this day, Así que hasta este día, I do all the grocery shopping. yo soy el que hace las compras en mi casa. I know how to find all the special buys. Sé dónde encontrar las ofertas en un supermercado. My wife does not have a clue. Mi esposa no tiene ni idea dónde encontrarlas. My mother taught me how to iron, Mi mamá me enseñó a planchar. so I can flat iron. Yo puedo planchar bien planchado. And so I just learned everything from my mom. Así que tengo que decir, aprendí todo de mi mamá. And so I want you to listen to what I wrote. Así que quiero que escuches lo que escribí. As far back as I can remember, Tan lejos como puedo recordar, my mother did everything for me. mi mamá hizo todo para mí. But in February 1985, Pero en febrero de 1985, Bessie Mae Oxendine Hunt died of congestive heart failure. Bessie Mae Oxendine Hunt murió de insuficiencia cardíaca. But I wrote these words. Pero escribí estas palabras. Her heart never failed me. Aunque murió su corazón, nunca me falló a mí. In the passage that I read to you just a moment ago, En el pasaje que les leí hace un instante, Paul speaks of a mother's influence and also her inspiration. Pablo habla de la influencia, pero también de la inspiración de una madre. It's been said that everything rises or falls on leadership. Se ha dicho que todo crece o decae en el liderazgo. So using the mother as a model, Así que utilizando a la madre como modelo, Paul raises the expectation of spiritual leadership. Pablo levanta la expectativa del liderazgo espiritual. Scripture offers leadership by example and direct instruction. La escritura ofrece liderazgo por ejemplo, pero también por instrucción directa. And it all pertains to the subject of spiritual leadership. Pero todo tiene que ver en cuanto al liderazgo espiritual. So effective spiritual leadership is the combination of activity and character. Así que es carácter y actividad el liderazgo espiritual. It's not just who you are, but it's what you do. No eres simplemente quién eres, sino lo que haces. Everyone that has gone down in history Todos los que hemos pasado y pasaremos por la historia, have not gone down in history because of who they were, no pasamos a la historia por quienes fuimos, but because of what they did. sino por lo que hicimos. And so spiritual leadership is activity and character. Así que el liderazgo espiritual es carácter y actividad.
if we had time to study the first 6 verses of this chapter, Si tuviésemos tiempo para estudiar los primeros 6 versículos de este Paul capítulo, presented the exemplary leadership virtues. Pablo presenta las virtudes ejemplares del liderazgo. He speaks of Paul's inner life, Habla de la vida interior de Pablo. things like tenacity, integrity, authority, Cosas como la tenacidad, la integridad, la autoridad, accountability, humility. la responsabilidad, la humildad. But then as we move into verses 7 through 10 that I read for you, Pero luego cuando vamos avanzando en los versículos de 7 en adelante que leímos, he views the outward function of a divinely approved spiritual leader. él observa la función externa del líder espiritual aprobado. So in order to display these functions, he uses the analogy of a metaphor. Así que a fin de demostrar estas funciones, Pablo utiliza una metáfora, una analogía. A metaphor is a word or a phrase for one thing that's used to refer to another thing. Una metáfora es una frase que en realidad hace referencia a otra cosa. And in this, he suggests the similarities. En esto sugiere las similitudes. So it's like saying, you want to know how to be a good spiritual leader? Es como que él dice, ¿querés saber cómo ser un gran líder espiritual? Lead and love your congregation the way your mother led and loved you. Liderá y amá a tu congregación como tu mamá te amó a vos. And he knew that everyone in the audience would understand what he's talking about Y él sabía que todos los de la congregación, los de su audiencia, sabrían de lo que él estaba hablando. because everyone there had a mother. Porque todos los que estaban ahí presentes tenían una madre. So the passage uses the mother's love and care to speak of a spiritual leader. Así que este pasaje utiliza el cuidado especial de una madre para hablar de un líder espiritual. It's how we as leaders are to love and care for the church and for the gospel. Es así como líderes debemos cuidar a la iglesia y al evangelio. Paul often used references to the mother, to the children, and to the father. Pablo hace esto, hace referencia a la madre, al padre y a los hijos muchas veces. Listen to Galatians chapter 4 and verse 19. Escuchá lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. For my little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Now I want you to listen carefully to this spiritual truth. Ahora escuchá por favor atentamente a esta verdad espiritual. Paul pictures himself as a mother who first labored to give birth. Pablo se ilustra a sí mismo como una madre que primero experimentó el trabajo de dar a luz, but then labored longer to bring the children to spiritual maturity. pero que luego siguió trabajando para llevar a sus hijos a la madurez espiritual. So a good spiritual leader preaches the gospel to see new birth. Así que un gran líder espiritual predica el evangelio para ver vida nueva. But they teach the word of God in order to disciple the people to spiritual maturity. Pero luego va discipulando a esas personas para verlas llegar a la madurez espiritual. So God wants Christ to be formed in us. Dios quiere que Cristo sea formado en nosotros. But listen to how Paul referred to the ministry as that of a spiritual father. Pero prestad atención cómo Pablo hace referencia al ministerio en esta metáfora de un padre In espiritual. 1 Corinthians chapter 4 and verse 15 and 16. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 al 16. The Bible says, for though you might have 10,000 instructors in Christ, La Biblia dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos o instructores en Cristo, yet you do not have many fathers. no tenés o no tendréis muchos padres. For in Christ Jesus I have begotten you through the gospel. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. And then he made a statement that he made 3 times in the New Testament. Y luego él hace una frase que menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. He says, therefore I urge you, imitate me. Por tanto, os ruego que me imitéis. Christ is to be so formed in our life Cristo debe ser formado de tal manera en nosotros that we can say to others that are born into the family of God, que podamos decirle a otros que son nacidos a la familia de Dios: I want Christ to be so formed in me that you can imitate and follow my life. yo quiero que Cristo sea formado de tal manera en mi vida para que me puedas imitar y seguir mi vida. Sometimes we try to spiritualize that truth. A veces tratamos de espiritualizar esta And verdad. we'll say, I'm not asking them to follow me. They should follow Jesus. Decimos, no tienen que seguirme a mí, tienen que seguir a Cristo. It was Oswald Chambers Fue Oswald Chambers wrote the #1 devotional book in the world, que escribió el devocional más vendido en el mundo, My Utmost for His Highest. en pos del llamado,
en pos de lo supremo. He said, when a person is born again, Y dice, cuando una persona es nacida de nuevo, they will suck their life from you until they learn to suck their life from Christ. te va a absorber la vida de vos hasta que pueda absorber la vida de Cristo. So when someone first comes to Jesus, Cuando una persona recién llega a Cristo, they look for another Jesus follower and try to imitate their life. instintivamente empieza a buscar a otro cristiano para poder imitarlo en su vida. Last week I was back in my hometown speaking, La semana pasada estaba en el lugar de donde vine, mi pueblo, hablando. and the man that discipled me came to hear me preach. Y el hombre que me discipuló a mí vino a verme predicar. His name was Alfred Joyner. Alfred Joyner era su nombre. And so I would watch the life of Alfred Joyner and pray that God would help me to be like him. Yo miraba la vida de Alfred Joyner y decía, ojalá pueda ser como él. And now I've been a Christian now 46 years. Y ahora yo he sido cristiano por 46 años. But Alfred Joyner is still one of the greatest Christians I've ever known. Pero Alfred Joyner sigue siendo uno de los grandes cristianos que he conocido. I'd still rather hear him pray than anyone I know. Todavía sigo disfrutando escucharlo orar más que a cualquier otra persona. So let me just give you a couple of words that describes this leadership. Así que déjame darte algunas palabras que describen esta clase de liderazgo. The first word I lift from verse number 7 is the word metaphor. La primera se desprende del versículo 7 y es la palabra metáfora. Now we're talking about mothers actually being a picture of a spiritual leader. Ahora recuerda que estamos hablando de madres como ilustración de un líder espiritual. So I'm going to make some defining statements about mothers. Así que voy a decir algunas frases definitorias en cuanto a And las then I'm going to madres talk about some of their virtues and characteristics. y quizás vamos a hablar de las virtudes y características. Mothers are absolutely and indisputably essential to the well-being of their children. Las madres son absoluta e indiscutiblemente esenciales para el bienestar de sus hijos. So spiritual leaders who minister with a mother's gentleness, Los líderes espirituales que ministran con la amabilidad, innate affection, sacrificial love, afecto íntimo, amor sacrificial and unselfish labor are essential to the health of the church. y labor sin egoísmo son esenciales para la salud de la iglesia. So the very things that a mother brings to a family, a spiritual leader needs to bring to the church. Así que las mismas cosas que una madre trae a la familia son las mismas cosas que un líder debe traer hacia la iglesia. Let me tell you two things that's required in a spiritual leader. Déjame decirte dos cosas que se requieren de cualquier líder espiritual. I'm telling you, these are deciding, determining factors in what kind of leader you'll be. Ahora, quiero decirte que estos son factores determinantes de qué clase de líder vas a ser. You cannot lead people you do not love. No podés liderar a personas a las cuales no amás. I want to say it again. Lo quiero decir de nuevo. You cannot lead people you do not love. No podés liderar a personas a las cuales no amás. And then secondly, you cannot lead people you do not believe in. Segundo lugar, no podés liderar a personas por las cuales no crees, en las cuales no crees. I love Jesus' first conversation with Simon. Amo la primer conversación del Señor Jesucristo con Simón. Jesus said to him, "You are Simon, Pedro le dice, eres Simón, but you shall be called Cephas." pero serás Cefas. Simon translates wavering one. Simón se traduce como el que va de un lado para el otro. Cephas speaks of a massive rock. Cefas es una roca masiva. Jesus does not see us for who we are. Mira, Jesucristo nunca te ve por lo que eres. Jesus sees us for who we can become. Jesucristo te ve por lo que puedes llegar a ser. 30 years ago, 30 años atrás, God called me to a church, Dios me llamó a una iglesia. and the church was dead. La iglesia estaba muerta. There was no life there, No había vida ahí, no activity, no había actividad, no one being saved. nadie llegando a Cristo. The church didn't have a good reputation, La iglesia no tenía una buena reputación, but God called me there. pero Dios me llamó ahí. So I came and I loved the people, Así que llegué y amé a esas personas and I believed in the y people, creí en esas personas. and now we're one of the largest churches in America. Y ahora somos una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. And somebody can try to complicate it. Y alguien puede tratar de complicarlo And maybe you think it's because of your giftedness. y de quizás decir, bueno, es por los talentos y dones. No, it's amazing what God will do with someone when they love people and believe in people. No, es increíble lo que Dios puede llegar a hacer cuando hay alguien que ama y cree en el pueblo. And that's what a mother does for her children. Eso es lo que una madre hace por sus hijos. And it's what we've got to do as spiritual leaders. Y es lo que nosotros debemos hacer como líderes espirituales. I'm not much of a golfer. No soy buen golfista. I don't even like the game.
Ni siquiera me gusta tanto el juego. But people beg me to go for fellowship. Pero la gente me pide que los acompañe por el compañerismo. But I spend most of my time in the woods looking for my ball. Pero la verdad es que gasto la mayoría de mi tiempo entre los árboles buscando las pelotitas. But every now and then I'll play with a preacher. Pero de vez en cuando salgo a jugar con un predicador And he'll take his golf ball y agarra su pelotita de golf, and he'll put it down on the tee. la pone ahí en ese palito And he'll name the ball after one of his deacons. y le pone el nombre de uno de sus diáconos a la pelotita. There's only one thing wrong with that preacher. Hay una cosa mala con ese predicador. You feel that way towards your people, ¿Sentís eso por tus personas, tu pueblo? you're disqualified to lead them. Estás descalificado para liderarlos. I'm not going to call them names. No voy a decir los nombres. I'm going to love them or I'm going to leave. Los amo o me voy. And the way you love them is the love of God is shed abroad in your hearts by the Holy Y Spirit. la forma es amándolos con el amor de Dios, inundando tu corazón. Some people that I lead are difficult. Mira, algunas personas a las que lidero son difíciles. That helps your prayer life. Ayuda y aumenta la vida de oración. So instead of always saying God changed them, Así que en vez de decir siempre Dios cambialos a ellos, ask God to change me. por ahí hay que orar de que Dios lo cambie a uno. The Bible says that he was gentle among the church. Fíjate que dice el versículo que Él fue tierno entre vosotros. You ever heard this statement? ¿Alguna vez escuchaste esta frase? Some of the biblical words are pregnant with truth. Algunas palabras están impregnadas de verdad. That word gives birth to several deep meaning words. En otras palabras, están repletas de significados diferentes. Let me define it and then try to illustrate. Déjame definirlo y luego tratar de ilustrarlo. It means to be kind to someone, and it encompasses a whole host of virtues. Significa tratar a alguien con amabilidad y abarca una multitud de virtudes. Words like acceptance, respect, compassion. Palabras como aceptación, respeto, compasión. My favorite, Mi favorita, tolerance of imperfection. tolerancia de las imperfecciones. Patience, tenderheartedness, loyalty. Paciencia, sensibilidad y lealtad. Mothers are very tolerant of imperfection. Las madres son muy tolerantes de las imperfecciones. I was speaking to some of the students today, Hablaba con algunos de los alumnos del instituto en el día de hoy and I was talking about being raised by a single mom. y les contaba cómo fui criado por una madre, solo ella. I'm a pastor, and one of my older brothers is a pastor. Yo soy pastor y uno de mis hermanos mayores es I've pastor. been at my church 33 years. Yo he estado en mi iglesia 33 años. He serves 10 miles north of me for the last 26 years. Él sirve 10 millas al norte de mí por 26 I have a años. brother that's a deacon in the Methodist church. Tengo un hermano que es diácono en una iglesia metodista. And both of my sisters are serving the Lord. Mis dos hermanas están sirviendo al Señor, But there's one more. pero hay uno más. He just got out of prison. Acaba de salir de prisión. And so you wonder, we're all raised by the same mom, Y uno se pregunta, todos criados por la misma mamá, but one went his own way. pero uno se fue por su propio camino. He's been troubled his whole life. Siempre tuvo problemas toda su vida. And when I was younger, I was very intolerant of him. Y cuando yo era más joven era muy intolerante hacia él. And so I would go tell my mother sometimes, Entonces iba y le decía cosas a mi mamá a veces. Mom, I don't know why Freddie acts like he acts. Mamá, no sé por qué Freddy actúa de la manera que actúa. Mom, he's an embarrassment to our family. Mamá es una vergüenza para nuestra familia. Mother, have you ever seen anyone get in so much trouble? Mamá, ¿viste a alguien meterse en tantos problemas? Listen to my mother. Escuchá lo que decía mi mamá. Now, son, A ver, hijo, that boy's got a big heart. los muchachos malos tienen un corazón grande. And I think, no, he's got a stupid head. Yo decía, no, tiene una cabeza estúpida. But see, she has this tolerance of imperfection. Pero ves, ella tenía esa tolerancia hacia la imperfección. See, if you think being a leader is always dealing with people with no issues, Si vos pensás que ser un líder es tratar con personas que no tienen problemas, let me give you a word of encouragement. déjame darte una palabra de ánimo. Leave now. Andate ahora. But if you let
Jesus work in your heart Pero si permitís que Cristo obre en tu corazón and make you a biblical leader, y te convierta en un líder bíblico, you'll love your people, vas a amar a tus personas, you'll believe in your people, vas a creer en tu pueblo, en tus and personas, the Holy Spirit will give you tolerance for their y imperfection. el Santo Espíritu de Dios te va a dar tolerancia para su imperfección. And you'll begin to lead your church Y vas a empezar a liderar tu iglesia the way a mother leads her home. de la manera que una madre lidera su hogar. And remember, everybody had a mother. Y recordá, todos tuvimos una mamá. See, there was a dad there that helped me bring me into the world, ¿Ves? Yo tuve un papá que me ayudó a irme al mundo, but he checked out. pero él se fue. But mom never did. Mi mamá nunca se fue. Now, let me ask a question. Ahora déjame hacerte una pregunta. Pastor, can you explain Paul's degree of gentleness? Pastor, ¿podemos explicar el nivel de ternura de Pablo? Your Bible defines it in verse number 7. Mira, en el versículo 7 tu Biblia lo define. As a nursing mother tenderly cares for her own children. Dice él, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Paul is saying, I need to exhibit the same feelings as a nursing mother when I care for the church's spiritual needs. Pablo está diciendo, intento mostrar los mismos sentimientos de una madre lactante cuando cuido a las necesidades espirituales de la iglesia. Now, to some, this would appear weak or unproductive. A ver, para algunos esto podría parecer débil o infructuoso. See, the standard for self-centered leadership is to accomplish the leader's desires through the people. ¿Ves? El estándar de liderazgo egocéntrico es llevar a cabo los deseos del líder a través de las personas. But when there's biblical leadership, leaders have the privilege of seeing things God desires done in people. Pero cuando hay liderazgo espiritual, él quiere ver los deseos de Dios en la vida de las personas. And that's what God uses to change the dynamics. Y por eso Dios cambia la dinámica. I don't want what's best for me. Yo no quiero lo que es mejor para mí, I want what's best for them. yo quiero lo que es mejor para ellos. The Bible in Romans chapter 12, verses 6, 7, and 8 La Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 y 8 lists 7 spiritual gifts. menciona 6 dones espirituales. Theologians refer to them as motivational gifts. Los teólogos dicen dones motivacionales. It's been referred to as the lens through which people see. Se dice que es el lente a través del cual las personas ven. My spiritual gift is exhortation. Mi don espiritual es el de exhortación. God has given me the gift of encouragement. Dios me ha dado el don de estimular, de animar. Now, let me tell you what encouragement does. Déjame decirte lo que es esto de animar. It believes that regardless of where a person is, you have the capacity to get them where they ought to be. Cree que no importa dónde te encontres, hay una capacidad de llegar hasta donde tendrías que But estar. let me give you the reality in the church. Pero déjame darte la realidad de la iglesia. Many people don't want to go where God would have them to go. Muchos no quieren ir donde Dios quiere que lleguen. So it can bring discouragement in my life. Así que puede traer desánimo a mi vida. I can see a clear way for their life. Porque yo veo un camino claro para sus But they don't vidas. want God's purpose for their Pero life. ellos no quieren el propósito de Dios para sus It vidas. can become very frustrating. Y te puede frustrar muy fácil. But the Bible also speaks of the gift of giving. Pero la Biblia también habla del don de dar. Now, I believe every person has one of those 7 gifts as a prominent gift in their life. Ahora, yo creo que todos tenemos uno de esos 7 dones de parte de Dios. But it doesn't mean that you might also display one of the other gifts. Pero esto no significa que no ilustres o no seas ejemplo de otro de los dones espirituales. And I believe God has given me the gift of giving. Yo creo que Dios me ha dado el don espiritual de dar. Now, our church has a very large budget. Ahora, nuestra iglesia tiene un presupuesto muy grande. But every Sunday I get up and I talk to the people about why they ought to give so we can go to neighbors and to nations. Pero cada domingo me paro frente a mi iglesia y hablo de cómo tenemos que dar para poder alcanzar a nuestros vecinos, pero también a las naciones. And sometimes I'll get an ugly email. Y a veces recibo un email feo. And they'll say, all you do is talk about money. Y alguien me dice, lo único de lo que hablas es de dinero. And let me tell you why that's so offensive. Y te quiero decir por qué es ofensivo eso. I'm not a taker. Porque yo no tomo eso. I'm a giver. Yo soy uno que da. And I know that if they become a giver, Y yo sé que si ellos se convierten en dadores,
based on Philippians chapter 4 and verse 17. Basado en Filipenses capítulo 4, versículo 17, The reward and the joy is there. la recompensa y el gozo va a ser de ellos. So I'm trying to encourage them. Así que trato de animarlos. And they're trying to discourage Y me. ellos están tratando de desanimarme a mí. And it ticks me off. Y me molesta, me vuelve loco. It's a Greek word. Esa es una palabra griega la que utilicé. Me hace saltar. The Bible says that the mother tenderly cares for her children. La Biblia dice que la madre cuida con ternura a sus hijos. That literally means to warm with body heat. Literalmente significa entibiar con el calor corporal. Isn't that what a mother does? ¿No es lo que hace una mamá? It's the opposite of harsh or indifferent. Es lo opuesto a severo o indiferente. It's a picture of tenderly nurturing. Es más bien nutrir con ternura. So that's a picture of the metaphor. Así que esa es la ilustración de la metáfora. Now, let me just give you one other key word, Ahora déjame darte otra palabra clave. and that's the word motive. Y la palabra es motivo. What motivates a mother to have these type virtues and characteristics toward their children? ¿Qué motiva a una madre a tener estas características hacia sus hijos? Or another way to ask the question, O quizás otra forma de hacer esta pregunta. what is it that motivates a spiritual leader to have these virtues and these characteristics toward their church? ¿Qué motiva a un líder a tener estas características hacia su iglesia? So let me give you a few words. Déjame darte algunas palabras. The first word is deep love. La primera palabra sería amor profundo, profundo amor. Verse 8 teaches that her care is motivated by her love. El versículo 8 dice que ese cuidado es motivado por el amor. I love to study my Bible. Amo estudiar mi Biblia. And I'm grateful to have a lot of study help. Y estoy agradecido de tener muchas ayudas en cuanto al estudio. And today with our smartphones, everyone has incredible capacity to study. Y en el día de hoy, con nuestros teléfonos inteligentes, todos tenemos herramientas a nuestra disposición para estudiar. You can Google a word and then look for the greatest theologians to define those words. Podemos googlear una palabra y luego buscar los comentarios de los grandes teólogos. So let me tell you what's so significant about this passage. Así que déjame decirte qué es significante en cuanto a este pasaje. In verse 8, he uses the word fond affection. En versículo 8 utiliza grande afecto luego. That's the only place this phrase is used in the entire Bible. Solo se utiliza en toda la Biblia esta frase. It means to long for someone passionately and earnestly. Significa anhelar por alguien de manera apasionada y encarecidamente. And here it is being linked to a mother's love for their child. Y está vinculado al amor de una madre por su hijo. It's intended to express an affection so deep, so compelling as to be unsurpassed. Pretende expresar un afecto tan profundo e irresistible que no puede ser superado. I mentioned to you that my mother died in 1985. Mencioné que mi mamá murió en 1985. I became the pastor in Woodstock in December of 86. Y me convertí en el pastor de Woodstock en diciembre del 86. So my people never met my wonderful mother. Así que mi iglesia nunca conoció a mi maravillosa madre. So they never knew of her fond affection. Así que nunca conocieron esa clase de cuidado, ese grande afecto. After I buried my own mother, Después de enterrar a mi propia madre, it gave me a greater capacity in ministering to families when they lose their mother. me dio una capacidad para ministrar a familias cuando ellos perdían a su madre. So let me tell you what I believe. Déjame decirte qué creo. I believe the most powerful human love there is a mother's love for her children. Creo que el amor más grande que existe es el amor de una mamá por sus hijos. Nothing seemingly is more difficult to deal with as I've observed in ministry. Nada es más difícil al absorber o al ver el ministerio As a mother losing a child. que cuando una madre pierde a su propio hijo. Because a mother's love for her children is unsurpassed. Porque el amor de una madre por su hijo no se puede superar.
there was an ancient inscription found on the tomb of a dead baby outside of Jerusalem. Las inscripciones antiguas en las tumbas de los bebés fallecidos que se encontraban en Jerusalén And it contained the term fond affection. contenían justamente este término, grande afecto. Theologians said that it described a sad longing Los for teo- a too soon departed child. Los teólogos dicen que describía una triste añoranza por un hijo que había partido demasiado pronto. And then one person interpreted it this way. Y alguien lo interpretó de la siguiente manera. The child's death did not cause the deeper love, it only revealed it. La muerte del hijo no producía un amor más profundo, solo lo revelaba. So I want to give you two questions. Así que quiero darte dos preguntas. What do you love most about your mother? En primer lugar, ¿qué es lo que más amas de tu madre? And if your mother is in heaven, Y si tu mamá está en el cielo, what do you miss most about your mother? segundo lugar, ¿qué es lo que más extrañas de tu madre? So the first word was deep love. Así que las primeras palabras era grande afecto, profundo amor. The second word is deep longing. La segunda es anhelo profundo. In the latter part of verse number 8, the text draws out three things. En la segunda parte del versículo 8, el texto nos revela tres cosas. It speaks of who mothers are, En primer lugar, quiénes son las madres, what mothers do, qué hacen las madres and why mothers do it. y por qué las madres lo hacen. Their calling was the highest joy of their heart. Su llamado a amar de esta manera era el mayor gozo de su corazón. The desire defined an eagerness, a zealousness generated from a love-filled heart. Ese deseo establecía un deseo y un celo que se generaba en el corazón lleno de amor. Speaking of the mother, it said she imparted to you not only the gospel of God, listen to this, but also our own lives. Y hablando de la madre, dice, te he dado no solo el evangelio de Dios, sino hasta mi propia vida. The word impart is another one of those words that's just pregnant with me. Esa palabra entregaros, como dice el versículo, está también impregnada de verdades. It means to share or give someone something of which one returns a part. Significa compartir o darle algo a alguien que a la vez le devuelve una parte. Think about that for a moment. Pensá en cuanto a eso por un instante. When you impart of your life into the life of another, Cuando vos impartís de tu vida en la vida del otro, and then if they take the deposit you made and give a good return on that deposit, si ellos toman el depósito que les fue dado y lo utilizan de manera correcta, it's like them returning a part to you. es como que te devuelven una parte a vos. It means to give someone else the good news, Significa darle a alguien las buenas nuevas, yet without losing possession of it yourself. sin perder posesión vos mismo. So I can impart the gospel over and over again without ever depreciating the gospel. Así que puedo impartir el evangelio sin hacerle perder el valor al evangelio. So I want to say a word about the gospel. Así que quiero decir algo, una palabra en cuanto al evangelio. When it says we imparted to you the gospel of God, Cuando dice que os hemos entregado el evangelio de Dios, that's the truth of Jesus Christ that transforms a life. es la verdad de Jesucristo que transforma una vida. Metamorphosis, God changes you from the inside out. Metamorfosis, Dios te cambia de adentro para afuera. So the gospel speaks of salvation, sanctification, glorification. Así que el evangelio habla de salvación, santificación y glorificación. So God saved me and then set me aside as his own private, personal possession. Dios me salvó y luego me apartó como su posesión privada y preciosa. And one day when this life is over, and it will be over, he calls me to himself. Y un día cuando se termine esta vida y se va a terminar esta vida, me va a llamar a sí mismo. The gospel of God is making disciples. El evangelio de Dios está haciendo discípulos. It's a message that calls us to repent and to embrace Christ's death. Es un mensaje que nos llama al arrepentimiento y a abrazar la muerte de Cristo. It's the gospel that calls us to live
holy lives in obedience to Scripture. Es el Evangelio que nos llama a vivir vidas santas en obediencia a las Escrituras. And we can live it through the imparted power of the Holy Spirit. Y podemos vivirlas por el poder del Espíritu Santo. And then we serve while we wait for the glorious coming of Jesus Christ. Y mientras tanto servimos, mientras esperamos la gloriosa venida de parte del Señor Jesucristo. So the Bible says this mother imparted the gospel to her children. La Biblia dice, la madre impartía el Evangelio a sus hijos. And it says that a good spiritual leader will impart the gospel Y dice, un to the buen people. líder espiritual va a impartir el Evangelio a las personas. So a mother who fulfills the biblical role for motherhood Así que una madre que cumple el rol bíblico para la maternidad, really does the same thing when she, at a great cost to herself, en realidad hace lo mismo cuando pagando un gran precio personal, unselfishly and generously sets aside her own life, sin egoísmo y con generosidad deja de lado su vida and she does it for the benefit of her beloved children. y lo hace para el beneficio de sus hijos amados. I was asked a very good question today. Hoy se me hizo una muy buena pregunta. Said, Pastor Johnny, what do you remember most about your mother? Pastor Johnny, ¿qué es lo que recuerda más de su madre? And it's a great question. Buena pregunta. And I thought for a moment, Por un instante pensé, and I said, Y her dije- sacrifice. su sacrificio. Let me tell you what I remember. Déjame decirte qué recuerdo. She would get us up early in the morning, Nos levantaba temprano en la mañana and she would always have a good breakfast fixed for us. y siempre tenía un desayuno bueno preparado para nosotros. And about the time she got us off to school, Para el momento que lograba llevarnos a la escuela, someone picked her up because we did not own a car, a alguien la pasaba a buscar porque no teníamos auto propio and they took her to a factory where she worked for 8 hours. y la llevaba a una empresa donde trabajaba por 8 horas. And she would come home around 5 o'clock, Ella volvía a la casa alrededor de las 5 de la tarde and soon she was busy in the kitchen. y rápidamente estaba ocupada en la cocina. And what I remember, and this is a fact, Y lo que recuerdo, y esto es un hecho, my mother was a great cook. mi mamá era una buena cocinera. Matter of fact, she cooked so good Es más, cocinaba tan bien that when I would talk about her cooking after I got married, que cuando yo hablaba de la forma en que ella cocinaba después de haberme casado, it would get me in trouble with me my hacía wife. meterme en problemas con mi esposa. I remember going shopping with my wife one morning, Yo recuerdo salir de compras una mañana con mi esposa and we were in the grocery store, y estábamos en el supermercado and she put something in the basket. y ella puso algo ahí en la canasta. And I thought, that's not what my mom Y used. yo pensé, eso no era lo que usaba mi mamá. So I took it out Así and que put it on the shelf lo saqué y lo puse en el estante and got what my mom y used. puse lo que mi mamá compraba. And I didn't think she saw what I did. Yo no pensé que mi esposa vio lo que hice. So I walked away. Así que salí caminando And I'd not gone very far. y no logré irme demasiado lejos And something hit me in the back. y algo me pegó en la espalda. She took it out of the bag Ella había agarrado eso and threw it at y me. me lo tiró. And I'm very wise. Ahora soy sabio And here's what I thought. y esto es lo que pensé. I'm not going to do that anymore. No voy a volver a hacer esto nunca más. So my mother would fix us a wonderful dinner, Así que mi mamá nos preparaba una cena maravillosa. and she would change clothes into a white uniform. Se cambiaba de ropas a un uniforme color blanco. There's some things you'll never forget. ¿Viste que hay cosas que no te olvidás nunca? She carried a very big pocketbook. Tenía una libreta muy grande. She would grab her pocketbook. Abría esa, lo agarraba, She would tell all of us goodbye, nos despedía a todos por la noche, and she would walk 2 miles downtown, caminaba 2 millas en nuestro pueblo, where she served as a waitress at night. donde era una moza por las noches. And come in late that night Volvía más tarde esa noche and start all over y again. empezaba todo de nuevo. She really put her life on hold in order to impart her life for us. Ella puso su vida en pausa para poder impartir su vida en nosotros. That's what a minister of the gospel of Jesus Christ is. Eso es lo que hace un ministro del Evangelio de Jesucristo. That's what a spiritual leader does. Es lo que un líder espiritual hace. And yet, my mother would consider that
her high calling of motherhood. Y sin embargo, mi mamá consideraba este sacrificio el llamado de Dios para su vida. She didn't resent doing that. Nunca tuvo un resentimiento por She hacer eso. loved us. Nos amaba, She believed in us. creía en nosotros. And then today I became a pastor. Y el día que me convertí en pastor, And then God began to really use me. y Dios comenzó a utilizarme grandemente, And it was like she had imparted something to me. era como que mi mamá me había impartido algo. And she was getting a return on what she'd invested in me. Y ella estaba recibiendo algo de vuelta por lo que había invertido en mí. And to her it was worth more than anything she had given. Y para ella quizás fue mucho más de lo que podría haber dado. There's an old song and here's the lyrics. Hay una canción antigua y la letra dice algo así: It will be worth it all va a valer la pena when we see Christ. cuando veamos a Cristo. And so I really believe that when we begin to understand the sacrifice others have made for us, Así que creo que cuando uno empieza a entender el sacrificio que otros hicieron por nosotros, and now the Holy Spirit compares that investment of that mom and her children. y el Santo Espíritu de Dios empieza a hacer esta comparación entre una madre y sus hijos, And it's like saying, hey, Johnny, you want to be a good pastor? Pastor your people the way your mother loved you. es como que Dios te dice: Johnny, ¿querés ser un buen pastor? Pastorea a tu pueblo como tu mamá te impartió a vos. And God will greatly honor it. Y Dios lo va a honrar grandemente. Just a couple more things I'm through. Algunos pensamientos más y ya vamos a ir terminando. The question ought to be, why would she minister with such deep love? La pregunta es: ¿por qué va a ministrar con tanto amor? The Bible says, because they had become dear to her. La Biblia dice: porque habéis llegado a seros muy queridos. And then I wrote these three statements. Y And I'm through. escribí estas tres frases y vamos a ir terminando. What I've just preached to you, Lo que te acabo de predicar, this is the heart of a godly mother. este es el corazón de una madre piadosa. But it's also the heart of a godly pastor. Pero también es el corazón de un pastor piadoso. And it's the heart of a godly leader. Y también es el corazón de un líder piadoso. So when I read truths like this, Así que cuando leo verdades como estas, I have to think, Lord, does my life resemble this at all? tengo que preguntarme: Dios, ¿mi vida ilustra esto de alguna manera? Does Pastor Johnny really love and believe in his people? ¿El pastor Johnny realmente ama y cree en su pueblo? Am I in it because of what I get, or is it a real joy that I get to serve King Jesus? ¿Estoy en esto por beneficio propio o por amor a mi Rey, el Señor Jesucristo? Do I really consider it a privilege to serve him? ¿Considero un privilegio servirle a Él? Have I gained a spirit of entitlement and begin to think that I deserve anything? ¿De alguna manera me adueñé de esto pensando que yo merezco algo de todo lo que hago? It can change my whole attitude about why I'm doing what I'm doing. Puede cambiar toda mi actitud de lo que hago y por qué lo hago. So let's close on this note. Así que vamos a cerrar con esta nota. She gave first the gospel of God, Ella primero entregó el Evangelio de Dios and she imparted her own life too. y luego invirtió su vida en la vida de ellos. Has the gospel of God been imparted to you? ¿El Evangelio de Dios ha sido impartido Hey, en vos? can I ask us a very deep closing question? ¿Puedo hacer una pregunta profunda para cerrar? If you were to draw your last breath tonight, Si hoy tomás tu último suspiro, do you know for sure that you're saved and that you're on your way to heaven? ¿sabés que sos salvo y estás camino al cielo? Or are you one of those individuals that have never really settled, lost or saved, heaven or hell? ¿O sos uno de esos individuos que nunca va tomando esta decisión y postergando esto de cielo e infierno? Could it be that God's been really speaking you through messages and through the music? ¿Puede ser que Dios ha estado hablándote a través de los estudios o la música? See, the single greatest decision you'll ever make ¿Ves? La decisión más importante que vas a tomar is where you genuinely turn from your sins and put your faith in es Christ. cuando genuinamente abandonas tu vida de pecado y miras al Señor So I want Jesucristo. all of you to do a little mental test with me. Así que quiero que hagas un examen mental conmigo. Right now, in your mind's eye, Ahora en tu mente, go back to the day you surrendered your life to Jesus Christ. anda al día en el que le diste tu vida al Señor I'm Jesucristo. not talking about when you were baptized. No estoy diciendo cuando fuiste bautizado. I'm not talking about when you joined the church. No estoy diciendo cuando te uniste a la iglesia. But was there a time where you turned from your sins and put your faith in Christ alone? Pero hubo un momento en el cual
le diste la espalda al pecado y pusiste tu fe en el Señor I'm Jesucristo. there. I'm there right Yo now. estoy ahí ahora. Wilmington, North Carolina. Wilmington, Carolina del Norte. Snowy Sunday night. Un domingo con nieve por la noche. First Sunday night service I'd ever attended. El primer domingo por la noche en el que iba a la iglesia. Not very many people there. No muchas personas ahí. Instead of sitting in the back, I sat near the front. Y en vez de sentarme atrás, me senté hacia el Because frente. God had been dealing with me. Porque Dios había estado obrando en mí. And I sensed I needed to repent Y yo sentía que tenía que arrepentirme and turn to Christ. y mirar al Señor So Jesucristo. I went to church to make that commitment. Así que fui a la iglesia para tomar esa And decisión. after hearing the message, Después de escuchar el mensaje, I responded in an invitation respondí cuando se hizo un llamado and surrendered my life to y Jesus. le di mi vida a Cristo. That's where the change started. Y ahí comenzó el cambio. You've got that in your mind? Happened ¿Tenés to you? ese día en tu mente ahora? Let's pray together. Vamos a orar juntos. With heads bowed and eyes closed. Con todos los ojos cerrados, todas las cabezas If you agachadas. say, Pastor Johnny, I can't go back to that time. Si vos decís, Pastor Johnny, yo no puedo volver a ese día, Why not surrender your life to Jesus now? ¿por qué no entregarle tu vida a Cristo ahora? You can be saved right where you sit. Podés ser salvo ahí, donde estás ahora sentado. You can ask Jesus to step out of heaven, step into your heart. Podés pedirle a Cristo que del cielo entre en tu He corazón. gave this promise Él hace la siguiente promesa: that whosoever should call upon the name of the Lord que can be todo saved. aquel que llame en el nombre del Señor Jesucristo será Would you salvo. call on him tonight? ¿Estás dispuesto a llamarlo en esta noche? If you would, as I pray, make this your prayer. Si en esta noche querés hacerlo porque no estás seguro, es esta oración. Make these words your words. Hace estas palabras tus palabras. And just say now, Lord Jesus, Decía ahora, Señor Jesucristo, I need you. te necesito. I know I cannot save myself. Yo sé que no me puedo salvar a mí mismo. Please come into my life. Por favor, entra en mi vida. Forgive me of my sins. Perdóname de mis pecados. I'm sorry for my sins. Te pido perdón por mis pecados. Lord, please save me. Señor, por favor, sálvame. Thank you for dying for me. Gracias por morir por mí. Help me to live for you. Ayúdame a vivir para ti. And Lord, thank you tonight Y gracias, Señor, en esta noche, for hearing my prayer por escuchar mi oración and for saving me. y por salvarme. Now, please help me Ahora, por favor, ayúdame to never be ashamed of you. a nunca avergonzarme de ti. In an attitude of prayer, En una actitud de oración. I'm not going to come to you, embarrass you, or point you out. No te voy a señalar, no te voy a avergonzar, But I can't look into your heart to know what you've done. pero yo no puedo ver tu corazón para saber qué hiciste. But if you'd say, Pastor Johnny, when you prayed tonight, Pero si decís, Pastor Johnny, en la oración de recién, I surrendered my life to Jesus, yo le entregué mi vida a Cristo, I would sure like to rejoice with you. a mí me gustaría regocijarme con vos. So would you just acknowledge that Así que me lo demostrarías by slipping your hand up in the air for just a moment? simplemente levantando la mano si recién hiciste esa oración. And just hold it there for just a moment. Levanta la mano bien alto si recién hiciste esa You oración. say, I prayed to receive Christ. Si decís, oré para recibir a Cristo. Others, just put it up in the air. Muy bien, Some, hay varios. just slide it up just Levanta for a la mano moment, un over to the instante. side. God Muy bless bien, you. que Dios te bendiga. God bless you. Que Dios te bendiga. Others, just say, tonight I'm saying yes to Jesus. Si vos en esta noche decís, hoy le dije sí a Jesús. Let me say that I praise God and rejoice with those of you that have prayed to receive Christ. Déjame decirte que me regocijo con aquellos que levantaron su mano diciendo, oré para recibir a Cristo. I want to encourage you to share that with someone that came with you. Te quiero animar a que compartas la decisión que tomaste Just con alguien que simply- vino con vos. Simply say tonight when Pastor Johnny prayed, Simplemente decirle, ¿sabés que cuando hoy oró el pastor Johnny, I prayed with him yo oré con él and I surrendered my life. y entregué mi vida? And then if we can help you, we'll be down front afterwards. Y si te podemos ayudar, vamos a estar aquí al frente al terminar. Most of you here know Christ. Pero la mayoría de ustedes aquí presentes conocen ya a Cristo. But I wonder if you'd say tonight, Pero quiero preguntarte si en esta noche God has spoken into my heart. puedes decir, Dios habló a mi corazón. I want to have a mother's love and care Yo quiero lograr tener ese cuidado de una madre for the ministry Jesus has given me por el ministerio que Dios me ha encomendado or the ministry Jesus is calling me to. o el ministerio al que me está llamando Cristo. So tonight I want to make a fresh new surrender and commitment to Jesus Así que si en esta noche querés hacer una entrega fresca, nueva a Cristo, to lead and love his ministry a liderar y amar el ministerio the way my mother led and loved me. como mi mamá me amó a mí.
Anyone in the room making that commitment? Let me see your hand. Si alguien esta Anyone in the noche building? hace ese compromiso, levante su mano ahora, por Any favor. of you believers, Levanta la you wanna mano make si that decís, new- quiero new amar commitment? al pueblo como mi mamá me amó a mí. Levanta la mano, vamos, no God tengas bless vergüenza. you. Dozens and dozens of us. Docenas, muy bien, muchos. And my hand's up with you. Mi God mano help me. está arriba contigo, ¿eh? I want to serve him, Quiero servirle a Él and I want to love the people he y died for. quiero amar a las personas por las cuales Él murió. Every person you'll ever serve Cada persona a la que vas a servir is created in God's image. fue creada a imagen y semejanza de Dios. So they're special Por eso son especiales. because of who made them. ¿Por quién los hizo? Precious Heavenly Father, Padre amoroso celestial, thank you for our great day. gracias por este hermoso día que hemos vivido. Grant good rest Danos, Padre, buen descanso en la and noche. continue to speak into our hearts Continúa hablando a nuestros corazones to the end that Christ be glorified. para que Cristo sea glorificado como final. And we love you Y tonight. te amamos en esta noche, Padre. In Jesus' name, En el nombre del Señor Jesucristo. amen. Amén.